El efectivo es basura, fue lo que dijo el inversor Ray Dalio, autor del libro Principios, un libro muy bueno que les recomiendo que lo lean. En este episodio vamos a estar conversando por qué Ray Dalio dijo esto y también cómo y cuáles son los mecanismos que hacen que el dinero pierda su valor, cómo podemos evitarlos, dónde podemos refugiarnos, qué activos debiéramos adquirir para poder llegar a la prosperidad económica. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. En una época donde los negocios físicos se están viendo muy afectados, por otro lado tenemos algunos negocios digitales que están creciendo exponencialmente, pero mucha gente no tiene idea cómo lograr explotar esta oportunidad. Publican en redes sociales o envían correos, pero no logran ver los retornos esperados. ¿Qué es lo que hace que algunos negocios digitales crezcan exponencialmente y les vaya tan bien? Eso es lo que analizamos en este podcast. Te voy a explicar cuáles son los secretos que aplico para llevar a decenas de negocios a que facturen cientos de miles de dólares. Y si quieres saber más, te invito a que descargues la guía gratuita en secretosdeldineroporinternet.com. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Hola amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a estar hablando de por qué el efectivo es basura y por qué muchos de los grandes inversionistas, tales como Ray Dalio y muchos otros, están diciendo que el efectivo es basura y que hay que tratar de deshacerse de él. ¿Ya? La verdad es que, bueno, primero que nada definamos qué es lo que es efectivo. Efectivo es el dinero que uno tiene en forma de billetes y muchas veces la gente lo tiene abajo del colchón o algunas veces también lo tiene en el banco en una cuenta de ahorros. En el fondo no va generando intereses, es solamente una manera de acumular ese efectivo que está generado, ¿no es cierto? Ese dinero impreso, llamémoslo así. Ahora, la realidad es que ese dinero impreso, pese a que pareciera que cuando uno lo guarda abajo del colchón queda ahí seguro sin que le pase nada, la realidad es que ese dinero va perdiendo valor por el efecto de una cosa que se llama inflación. ¿Qué significa eso? Que si tú hoy día puedes tomar, por ejemplo, un billete de 1,000 pesos e ir a comprar una cerveza con esos 1,000 pesos, el día de mañana vas a ir a comprar una cerveza y ya no va a costar 1,000 pesos, va a costar 1,200 pesos. Entonces ese billete ya no te va a alcanzar, vas a necesitar más dinero. Ese es el efecto de la inflación, donde los bienes van aumentando de valor relativo a la moneda, ¿ya? Esto significa que lo que tú no quieres que suceda es que tu moneda pierda valor. Y quiero contarte también un poco de la historia de la inflación, o por lo menos cómo ha sucedido en Chile. Durante principios del siglo XX, este tema de la inflación fue un tema muy grave, ¿ya? Y estuvo afectando fuertemente a los gobiernos. ¿Por qué? Porque a la gente le pagan en pesos. Imagínate, ganan, no sé, 100,000 pesos. Y con esos 100,000 pesos pagan su alimentación, transporte, vivienda, etc. Después al mes siguiente les pagan esos mismos 100,000 pesos, pero lamentablemente ya no les alcanza para todo lo mismo que antes. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Y cuando estamos hablando de mediados del siglo XX, por ejemplo, en el gobierno de Alessandri, la inflación era de un 25,8% anual en el último año del gobierno de Alessandri. O sea, imagínate, tú tenías 1,000 pesos en enero y ya en diciembre eso había perdido un 25% de su valor, o sea, era 750 pesos. Entonces te puedes imaginar que eso empezaba a generar grandes problemas. Durante el gobierno que siguió, que fue el de Frei, el problema de la inflación se mantuvo y era todavía un 26,2%. Entonces los gobiernos estaban tratando de combatir la inflación porque le quitaba poder adquisitivo a los ciudadanos, pero lamentablemente no podían hacerlo. Bueno, después del gobierno de Frei vino el gobierno de Allende, donde ahí sí que la inflación se disparó y llegó como al 600%, creando una crisis económica. El problema es que la inflación está determinada, entre muchos factores, pero uno de los principales es por cuántos billetes entran a circular en el mercado del dinero, ¿ya? Entonces, si es que la máquina de imprimir billetes está en las manos de los políticos, como era en los mediados del siglo XX, como yo les contaba en la época de Alessandri, de Frei o de Allende, ellos
Cuando necesitaban financiar un nuevo proyecto, lo que hacía era simplemente llegar y hacer funcionar la máquina de imprimir billetes. Entonces inyectaban dinero a la economía, por ende aumentaba la inflación. ¿Por qué? Porque como había más billetes, los billetes que tú ya tenías perdían valor porque todo el mundo tenía de esos billetes, porque habían sido inyectados a la economía. Entonces, como perdían valor, tu dinero, tu efectivo, cada vez se devaluaba más. Entonces esto, bueno, como les digo, trajo crisis políticas y económicas muy grandes en Chile. Hoy en día, la inflación en Chile es de un 2,9%. ¿Y a qué se debe esto? Es que el Banco Central tiene como una de sus principales metas controlar la inflación. Entonces, hoy en día el Banco Central no está en manos de los políticos, sino que es una entidad autónoma. ¿Va a seguir siendo esto así como es ahora? No lo sabemos porque, bueno, hay cambios políticos e institucionales que los políticos quieren incorporar. Y obviamente, si tú eres político, vas a querer tener el control de la máquina que imprime los billetes. Entonces, esto se va a traducir en más efectivo circulando y más inflación. Y al político probablemente no le importe qué es lo que pasa con la ciudadanía, solo le interesa a él tener más billetes para sus proyectos políticos, para tener más poder. Entonces, en el caso que el Banco Central deje de ser autónomo, va a haber un gran riesgo con la inflación. Pero este no es el único riesgo, ¿no es cierto? Porque durante la época, remontándonos de nuevo a mediados del siglo XX, durante la época de Frei, de Frei Montalva estamos hablando, el Frei papá, pero en verdad no sé si papá, ahora debería ser como Frei bisabuelo o algo así, pero bueno. El punto es que este señor llevó a cabo ciertas reformas económicas donde nacionalizó el cobre, ¿no es cierto? Hubo también una reforma agraria y otras reformas más que en el fondo le quitaron a la gente que era dueña de esa propiedad privada, a la gente que era dueña de las minas, a la gente que era dueña de los predios urbanos, o sea, perdón, de los predios rústicos, de las parcelas. El gobierno hizo una repartición de eso. Entonces se vulneró el derecho de la propiedad privada. Si bien esto, para ser justo, también tenía bastante apoyo político en esta época. Entonces fueron reformas que fueron aceptadas por la ciudadanía, pese a que perjudicaron a la gente que era dueño de estos activos. Pero durante el gobierno que siguió, que fue el de Allende, no solo se empezaron a expropiar predios. Incluso durante el gobierno de Allende se expropiaron 4.409 predios rústicos, ¿no es cierto? Con el concepto de darle poder al pueblo o no sé qué. El punto es que se vulneró el derecho a la propiedad privada de la gente que era dueño de esos predios. Y bueno, el punto de aquí, yo no quiero hablar de política, pero sí quiero hablar de que cuando tú tienes activos en tu cartera, tienes que tratar de resguardarlos para que no te los quiten. Y una de las personas que va a tratar de quitarte tus activos es el gobierno. Y te estoy mostrando en la historia cómo el gobierno ha logrado quitarle activos a las personas. Entonces, por ejemplo, durante el gobierno de Allende fueron expropiados, como ya dijimos, 4.409 predios, ¿ya? Más encima hubieron un montón de predios que estaban tomados y que los dueños no podían hacer nada porque la ley o las fuerzas de seguridad y orden no actuaban para dejar que el verdadero dueño tuviera el usufructo de su propio predio, sino que de alguna manera dejaban que que la gente se pudiera tomar los predios y hacerse de ellos de manera ilegal. Pero no solo eso, sino que durante esa época 259 empresas fueron intervenidas por el aparato estatal. Entonces, en una situación de este tipo, si tú tenías una empresa, podía llegar el gobierno y expropiártela y hacerse de tu empresa y tú quedarte prácticamente con nada. Porque se supone que te pagaban, pero en realidad ese precio era determinado por el gobierno y obviamente no iban a determinar un precio justo para ti, sino uno que a ellos les sirviera y por lo tanto te pagaban muy poco por las empresas. Yo soy, como ustedes saben, emprendedor, empresario, y la verdad es que en una situación como esta hay un riesgo enorme de que te quiten tu empresa. Y bueno, en esa época, estamos hablando de los años 70, se enfocaban más bien en empresas productivas. Pero bueno,
Hay gente que dice, no, eso fue en el pasado, eso no va a volver a suceder. Mira, la verdad es que no sabemos qué es lo que vaya a suceder en el futuro. Yo aquí solamente mi labor es tratar de educarte a ti para que tú veas qué es lo que ha pasado en el pasado. Así se dice, ¿cierto? Pasado en el pasado. Qué es lo que ha sucedido en el pasado, mejor dicho. Para que podamos protegernos todos. Y en la eventual circunstancia de que haya un escenario político desfavorable para la gente que posee activos, que sepamos cómo protegernos. Entonces, muchas personas me dicen, sí, pero Luciano, eso ya no sucede hoy en día. Bueno, déjame contarte que hoy en día en Estados Unidos, durante el año 2020 se imprimieron 9 billones de dólares. O sea, ellos llaman trillions, ¿no es cierto? En el fondo son millones de dólares. Eso equivale al 22% del efectivo que estaba circulando. O sea, la posibilidad de que los gobiernos o los bancos centrales inyecten efectivo a la economía es algo que es bastante real y que está sucediendo en algunos países como en Estados Unidos. ¿Puede suceder en Chile? Perfectamente, ¿ya? Eso va a lograr que el fantasma de la inflación que pensábamos que habíamos erradicado durante los años 80, vuelva. Y quizás volvamos a tener inflaciones del 25 o 26% como las teníamos en la época de Frei Montalva o de Alessandri. Obviamente esto es especulativo, pero vamos a lo más concreto. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día las personas como tú o como yo para protegernos de este efecto que los políticos tratan de quitarte todos tus activos, ¿no es cierto? Y tratan de convertir el efectivo que tú tienes en basura. Y si no me crees, tienes que mirar casos extremos como el de, que quizás parecen extremos hoy en día, pero yo creo que no estamos tan lejos de eso, como el caso de Argentina, con una inflación disparada. En Venezuela, donde tenían el bolívar normal, después tuvieron que poner el bolívar fuerte, y hoy en día millones de bolívares fuertes venezolanos aún así no compran ni un kilo de arroz. Y el caso más extremo que hay en el planeta hoy en día, el de Zimbabue, donde necesitas como $1 billón para comprarte un helado. Una cosa así, de dólares zimbabuenses, por supuesto. Entonces, en este escenario, obviamente nadie quiere invertir. Y la única manera de resguardar tus activos es de no tenerlos como efectivos, sino que tienes que tenerlos como algo más. La pregunta es ¿qué? Entonces, mucha gente, por ejemplo, se ha refugiado en lo que es Bitcoin, que hoy en día está muy de moda. Yo tuve Bitcoin, lo vendí, y eso lo cuento en otro episodio del podcast que puedes buscarlo en secretosdeldineroporinternet.com. Y la verdad es que desde mi perspectiva Bitcoin es un activo bastante especulativo. O sea, hoy en día está en alrededor de $50,000, $60,000. ¿Y cómo va a estar mañana? Puede estar en $100,000 o puede estar en 1,000. No sabemos porque no tiene un valor intrínseco. O sea, un Bitcoin yo no puedo tomar y dárselo a alguien y cambiárselo por... O sea, no lo puedo utilizar por mí mismo. Solo sirve cuando yo lo intercambio con alguien. Y esa persona piensa que ese Bitcoin va a tener cierto valor en el futuro y por eso lo compra. ¿Ya? Pero un Bitcoin per se no puede ser utilizado. Ese es el lado B de Bitcoin. Ahora, si tú tienes mucho dinero y piensas que va a subir y has estudiado el tema, bueno, ahí está la invitación para que te refugies en Bitcoin. Aunque a mí me parece una apuesta bastante arriesgada. Otros tipos de activos en los cuales la gente se refugia son los bonos del gobierno. La verdad, los bonos no han estado funcionando muy bien justamente por esto, porque se está inyectando tanto dinero que la verdad no han estado funcionando bien. Yo tengo algunos bonos y están ahí nomás. Las acciones son un tipo de activo que ha estado funcionando bien durante estos últimos meses. Por lo menos las acciones en Estados Unidos han llegado a sus máximos históricos, a diferencia de Chile, que debido a todo lo que es la crisis del coronavirus, estallido social o antisocial, como lo llaman algunos, la bolsa todavía no ha recuperado los niveles que tenía en el 2018, que eran de los máximos históricos. Entonces, al menos en Chile, los activos, las acciones no están tan bien, pero en Estados Unidos y en otros países sí. Ahora hay gente que dice que las acciones de Estados Unidos están infladas o no. Ahí hay que, obviamente, estudiar y ver qué es lo que está sucediendo en realidad. Y por otro lado, algo que está muy en boga en Chile, dado que estamos viendo que el dinero es basura o puede convertirse en basura el día de mañana dependiendo de lo que suceda con el acontecer político.
lo que son las acciones están ahí nomás, no han alcanzado sus máximos históricos todavía de hace varios años. Entonces, ¿dónde se refugia el inversor chileno hoy en día? Y la realidad es que muchos se están refugiando en la inversión inmobiliaria. Y déjame contarte por qué. Durante la época de la reforma agraria, se expropiaron solamente predios urbanos, pero no hay alguna documentación de predios privados, departamentos que se hayan expropiado. O sea, el objetivo de esta reforma agraria era básicamente darle, entre comillas, poder a los trabajadores de la tierra y de alguna manera repartir un poco mejor los predios que estaban distribuidos de manera, según algunos, injusta inicialmente. ¿Ya? El punto es que eso no va a suceder con los departamentos, ¿cierto? Porque tú no puedes tomar un departamento y dividirlo en dos o en tres. Cosa que, bueno, les cuento a todo esto que en Rusia sí sucedió. En la época de la revolución, ¿no es cierto? Los rusos vivían en departamentos que eran muy grandes y después de la revolución esos departamentos fueron divididos en algo que se llama comunalka, ¿ya? Comunalka era una especie de departamento que inicialmente en la época del zar Alejandro II vivían familias aristocráticas. Eso se dividió en departamentos, entonces un comunalka era como una especie de departamento común donde vivían 4 o 5 familias en las cuales cada uno tenía acceso a una habitación y una cocina y baño compartidos, ¿ya? Esto fue en la época de la Revolución, estamos hablando de 1918, por ahí, 1920, en la época de Lenin, donde empezaron a existir estos comunalcas. Ahora en Chile, hasta donde yo sé, la cantidad de departamentos que tenemos así son poquitos. En general, que la gente cuando invierte en departamentos más chicos, que es mucho más difícil que se dividan. No creo que se conviertan en comunalcas, es muy difícil. Entonces, por eso como es tan estable el bien raíz, mucha gente tiende a refugiarse en este tipo de inversión, o sea, inversiones pequeñas, en inversiones de departamentos para extranjeros, para estudiantes, para gente soltera, para recién casados, gente de ese tipo. Refugiarse en inversiones, no sé, de un predio rústico de, no sé, 5.000 hectáreas, no hay muchos. Seguramente hay, pero son pocas las personas. La gran mayoría entiende el poder de refugiarse en activos, como los ya mencionados, de departamentos más chiquititos. ¿Por qué? Porque son más rentables. Si tú tienes un predio enorme, la única manera de hacerlo rentable es aumentar su productividad. Y si es que la persona que estaba antes ya era productiva y tenía un nivel eficiente de productividad, tu valor agregado va a ser poco, ¿ya? Ahora, distinto es si la persona que estaba antes tenía ahí el predio botado y si tú llegas y haces un par de cosas, claro, puedes hacerlo 10 veces más productivo. Eso es distinto, obviamente. Pero en general hay un riesgo. Hay un riesgo ahí de la productividad, de la cantidad de agua que vaya a llegar al predio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay poca gente que se refugia en eso y normalmente cuando la gente compra propiedades más rústicas o rurales, es para poder construir una parcela y vivir ahí, una parcela de agrado. O a veces también es una inversión especulativa, o sea, pensando que la ciudad va a crecer y que tarde o temprano, es una inversión a largo plazo obviamente, cuando la ciudad crezca hacia el lado donde ellos tienen ese predio rural, ese predio pueda subir de valor o que haya un cambio en la ley regulatoria que les permita construir ahí un edificio, etc. Es una inversión mucho más especulativa. Yo en lo personal trato de hacerle el quite a las inversiones que son más especulativas porque siento que es como un poco ir al casino. Y la verdad no me gusta ir al casino. ¿Por qué? Porque el casino siempre gana. O sea, es difícil apostar y ganar. Yo prefiero una inversión en la cual yo tengo el control. Entonces, bueno, por eso está tanta gente refugiándose en lo que son las inversiones inmobiliarias más pequeñas. Y esto abre una gran oportunidad para la gente que está intermediando este tipo de propiedades. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas se dan cuenta que, por ejemplo, el dinero para la jubilación va a ser bastante poco.
con tantos retiros, el 10%, etcétera, etcétera. Si alguien pretende que el gobierno le vaya a dar una buena jubilación tal como están las cosas, está en una situación bastante ilusa, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente los números no dan. O sea, como estábamos conversando, la bolsa, el IPSA todavía no vuelve a alcanzar los máximos históricos y normalmente los fondos de inversión de las AFP están puestos en acciones que están vinculadas al IPSA. Entonces va a ser muy difícil que retomen esos niveles tan altos en el corto plazo. Ojalá en el largo plazo sí, pero la perspectiva política económica al menos no es tan clara como para decir que sí. Hay un riesgo ahí, ¿no es cierto? Hay un riesgo que, tal como estábamos conversando antes con lo del Banco Central, que los políticos decían apropiarse de la máquina de imprimir billetes. Hay un riesgo ahí. ¿Y quién va a invertir? ¿Quién va a invertir en Zimbabue? ¿Quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a invertir en Argentina? Si es que sabes que tu inversión se va a diluir porque el día de mañana la inflación se va a comer todo eso, todas tus ganancias. Entonces, obviamente hay un gran riesgo de invertir en un país que tiene mucha inflación. Y por eso vemos que los países con menos inflación tienden a atraer más capital de los inversionistas, de los extranjeros, etc. Así que bueno, aquí hay una situación que es necesario aclararla. Ese es el objetivo del mensaje que te estoy tratando de dar. Y como te estoy diciendo, como la gente quiere venir a invertir en propiedades pequeñas, y es mucha la gente que se da cuenta que necesita dinero para su jubilación, que ellos no son expertos, muchos de ellos, en inversiones inmobiliarias, pero saben que las inversiones inmobiliarias son probablemente uno de los mejores vehículos que tienen para poder tener una jubilación decente, ¿no es cierto? Entonces ellos necesitan asesoramiento, porque muchos de ellos nunca han invertido en propiedades antes, muchos de ellos no saben bien lo que es una inversión inmobiliaria, no saben bien en qué números tienen que fijarse, muchos de ellos ni siquiera les gustan mucho las matemáticas. Entonces, obviamente para realizar una inversión tú tienes que entender de cuáles son los índices, el cap rate, la plusvalía, etcétera, etcétera, la inflación, y ver cómo todo esto influye en tu inversión inmobiliaria. Así que cuando tú te das cuenta de que esta gente quiere invertir, tiene los recursos, pero no sabe cómo hacerlo, se abre una gran oportunidad para que las personas que puedan asesorar a estos inversionistas o futuros inversionistas puedan dar un buen servicio y también verse recompensados por ello. Entonces, por eso mismo es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que en las redes sociales siempre me dicen aquí, aprende a invertir, invierte. Bueno, lo que está pasando es que hay muchos actores que quieren que tú inviertas porque para el intermediador o agente o corredor, esto es un mercado muy rentable. Ya que si tú vendes un departamento para que la otra persona obviamente pueda tener una jubilación digna y vivir del arriendo de este departamento, bueno, primero la persona que compró el departamento se va a ver beneficiada porque ya va a tener un flujo de ingresos que no va a depender del gobierno de turno ni de si los políticos quieren o no quieren imprimir billetes. Y bueno, y por otro lado, el agente inmobiliario que realiza la compra o la venta de la propiedad gana una comisión por esa transacción. Entonces, mientras más gente tú puedas ayudar a que puedan lograr este objetivo de tener ingresos para el futuro, si tú eres un agente inmobiliario, más te vas a ver recompensado. Así que hay una oportunidad muy buena. O sea, de hecho yo aquí les recomiendo a todos los que estén escuchando este podcast que, basado en la información que yo ya les he estado dando, que vean dónde tienen sus activos. Sus activos están debajo del colchón, porque si así se los va a comer la inflación. Sus activos están en una cuenta de ahorro en el banco o una cuenta corriente del banco, también se los va a comer la inflación. Tu activo está en un predio rústico en una parte perdida de Chile. Bueno, ¿y cuál es tu esperanza de que eso pueda aumentar su rentabilidad? ¿Estás esperando que cambie la ley, ¿no es cierto? La ley de urbanismo o algo para que permitan que tú puedas construir un edificio? ¿O estás esperando que haya más parcelas por ahí? No sé. Tienes que tener una estrategia. Si tienes acciones, espero que sean algunas en Chile y otras en el mercado internacional también, porque como te digo, el mercado chileno hace tiempo que está medio pegado.
Y si es que no tienes nada de eso y te das cuenta que necesitas invertir, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Invertir en propiedades es una muy buena alternativa, pero no todas las propiedades son buenas inversiones. Y eso es algo que la gente a veces no se da cuenta. De que hay veces en las cuales es mejor no invertir en propiedades porque puedes obtener más rentabilidad, por ejemplo, con un depósito a plazo, que es una inversión casi 100% pasiva. O sea, tú dejas tu dinero ahí y te va dando un porcentaje de comisión, no sé, dependiendo del plazo que tú lo pusiste. Si lo pusiste a un año, entonces te va a ir dando un porcentaje cada año. Y a diferencia de la inversión inmobiliaria, con el depósito a plazo no tienes que hacer nada. Eso me refiero con que es pasiva. Cuando tú inviertes en una propiedad tienes que encargarte de que, no sé, la puerta funcione, de que los gastos comunes estén pagados, de que la luz esté pagada, de que la tubería no tenga filtraciones, etc. Es como una inversión más activa, ¿ya? Entonces tienes que ver si es que todo ese esfuerzo que tú vas a poner para que tu inversión inmobiliaria funcione compensa el retorno extra que te daría comparado contra un depósito a plazo. Entonces supongamos que el depósito a plazo te da un 3% anual. Si tu inversión de inmobiliaria te da un 3% anual, te conviene más un depósito a plazo. Ahora si te da un 5% anual la inversión inmobiliaria, o un 6% anual, o un 8% anual, ahí puede que te convenga más la inmobiliaria. Va a depender obviamente de tu costo de oportunidad y qué otras alternativas de inversión tengas. Así que bueno, en resumen, esto de la inversión inmobiliaria que hoy en día está muy en boga y ustedes pueden entender por qué, abre grandes oportunidades para la gente que quiere intermediar, comprar y vender propiedades, ¿ya? Y como hemos conversado en otros episodios, cualquier persona hoy en día puede comprar, vender y aprovechar estas oportunidades que se presentan en el mercado inmobiliario y ayudar a otra gente. Ayudar a otra gente a que pueda vivir y llegar a su edad de jubilación tranquila. O quizás que quieran dejarle algún departamento a sus nietos o a sus bisnietos, qué sé yo. En el fondo, tú tienes la posibilidad de ayudar a otras personas a encontrar el hogar de sus sueños, quizás. La casa de sus sueños. No lo sabemos, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que hay una gran oportunidad y que esta oportunidad está dejando que mucha gente pueda obtener retornos lucrativos a partir de esto. Así que bueno, si te interesa aprender más sobre cómo comprar, vender y arrendar propiedades, te dejo invitado a nuestro seminario inmobiliario gratuito. Va a ser una semana intensa donde vamos a estar aprendiendo todo lo necesario para poder realizar este tipo de transacciones. Y para poder ingresar, lo único que tienes que hacer es ingresar a tuexitoinmobiliario.com y ahí vamos a poder, bueno, te vas a registrar, vas a dar tu correo y vas a tener acceso a esta semana que comienza el 21 de abril a las 20 horas. Ahí vamos a empezar con el primer entrenamiento. Son 4 videos llenos de valor que van a estar muy, muy buenos, muy interesantes. Así que te repito, para que ingreses tuexitoinmobiliario.com, entra ahí, inscríbete, regístrate, entra en el grupo de WhatsApp que tenemos, entra en el grupo de Facebook que tenemos y vas a aprender todo lo que necesitas saber para poder comprar, vender y arrendar propiedades usando tus redes sociales e internet. Eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. Si quieres aprender cómo comprar, vender y arrendar propiedades usando internet, tengo una gran invitación para ti. Es la Semana Inmobiliaria, donde vamos a estar hablando sobre todas las herramientas de marketing digital inmobiliario que puedes usar para tener éxito. Así que si quieres inscribirte en la Semana Inmobiliaria, simplemente ingresa a tuexitoinmobiliario.com y ahí vas a poder registrarte y participar de este evento. Así que va a estar muy bueno, te espero. Ingresa a tuexitoinmobiliario.com y nos vemos en la Semana Inmobiliaria.